Cada 2 años nos llaman a votar, a depositar un voto en una urna, tratando de borrar las diferencias de clase que existen entre nosotros y ellos, tratando de transformarnos a todos en ciudadanos y tratando de transformarnos y tratando de convencernos de que nosotros somos lo mismo que ellos, de que nosotros podemos elegir junto con ellos cuál es el destino que vamos a tener por los próximos 2 años. Y nosotros a eso nos oponemos, porque nosotros consideramos que el Estado no puede ser nunca la expresión del interés general de un pueblo. La única forma que hay de verdaderamente llevar adelante las luchas por nuestras reivindicaciones, conseguir la verdadera libertad e igualdad entre hombres y mujeres, no va por el camino parlamentario o por el camino estatal. La única forma que tenemos para conseguirlo es la lucha popular, la organización libre y federativa de los explotados y de los oprimidos, para juntos, por medio de la acción directa, llevar adelante la lucha por nuestra libertad. La Federación Naval tuvo gente de todas tendencias políticas, socialistas, comunistas, por supuesto, peronistas, pero la declaración era única. Acá no se permitía ningún político que tuviera un cargo en el comité. No eran sociedades obreras, sindicatos, vamos a decir, sino eran las sociedades de resistencia, federalistas, sociedades donde todo se trataba en la asamblea, era el trabajador el que decidía. No había dirigentes, éramos militantes, y en las comisiones nunca se cobró un centavo, ninguno se cobraba un centavo, y nos manteníamos con esa acción directa, con ese tipo de sindicato. Estas paredes pueden hablar. Acá hacíamos asambleas. Yo tengo 81 años y acá todas, ya antes que yo ya se venía a hacer acá en este lugar, todas esas asambleas que eran ejemplo acá, y lo puede atestiguar cualquier persona ya grande, 3.000, 4.000 personas, sin exagerar, hasta la calle, la gente en los balcones, en este lugar, en este recinto. En palabras del compañero Proudhon, voy a leerles un fragmento que muchos conocerán. Ser gobernado es ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, sometido a la ley, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado, verificado, estimado, clasificado según tamaño, censurado y ordenado por seres que no poseen los títulos, el conocimiento ni las virtudes apropiadas para ello. Es, bajo pretexto de utilidad pública y en el nombre del interés general, ser puesto bajo contribución, engrillado, esquilado, estafado, monopolizado, desarraigado, agotado, embromado y robado, para, a la más ligera resistencia, a la primera palabra de queja, ser reprimido, multado, difamado, fastidiado, puesto bajo precio, abatido, vencido, desarmado, restringido, encarcelado, tiroteado, maltratado, juzgado, condenado, desterrado, sacrificado, vendido, traicionado, y para colmo de males, ridiculizado, burlado, ultrajado y deshonrado. Eso, compañeros, es ser gobernado. El sistema intenta cooptarnos, hacernos creer que participamos por medio de esta mentira que son las elecciones y la delegación. Nosotros decimos no queremos delegar poder en nadie, no queremos elegir representantes, no vamos a votar a ninguno de sus candidatos y tampoco a los candidatos de izquierda, porque la solución a los problemas del pueblo no está en las urnas, sino en las calles, en la revolución social.